Bueno, ahora sí, continuando en vivo. Una gran empresa, pero yo me estaba refiriendo con tu nombre, Taxi, Taxi y Romy. Romy, son dos. Ellas ya regresaron del viaje espacial. Porque mire, voy a mostrar un poquito. Del planeta X4T. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Decime, ¿cuál es la propuesta de esta empresa? ¿Cuál es la propuesta de la empresa en esta edición? Ahí, Bueno, los compañeros. vamos a desarrollar entonces. Pero mira, no es Katy Perry, es la doble Katy Perry que, bueno, en uno de esos viajes, ¿se acuerdan las 4 mujeres que viajaron al espacio? Acá están, 2 de ellas que, miren cómo están vestidas, uniforme sensacional, bueno, genial. Ok, mostrame entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Felicia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Excelente, ¿y vos? Estamos en vivo para todo el mundo a través de la versión Marandú Digital en Facebook. Un gusto. En vivo, Placer. contame la empresa X4T. Sí, claro que sí. Nosotros estamos activos desde lo que sería junio, julio del 2023, ya casi 3 años en el mercado. Somos la primera casa de intercambio de criptomonedas acá en el país. Lo que sería la parte de, no sé si conoces un poco lo que serían las criptomonedas, señor, o conocimiento básico. Algo que tiene un proyecto sensacional, algo similar. Contame. Depósito, ¿cómo dan? Nosotros tenemos lo que sería el depósito, ya sea de una cuenta de cripto a otra, o también lo que sería el depósito en efectivo, lo hacemos todo a través de nuestras oficinas. Lo que es todo el depósito no tiene algún costo alguno, es gratis. Lo que sería la parte de retirar el dinero, lo hacemos netamente en la oficina, lo puedes retirar en dólares, puedes retirar en guaraníes, contamos con lo que serían las transferencias a nivel de Argentina, Brasil, el sistema SWIFT por la parte europea y las transferencias bancarias en Paraguay, para transferir de tu cuenta de X4T a lo que sería tu cuenta de bancaria, o sea, de bueno, o similares. Decime el dominio exacto, ¿cómo es? ¿www cuánto? Para que Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como x4t.com. Estamos así en lo que serían las redes sociales en general y lo que sería nuestra página web. Ok, gracias. Señor, acá te presento lo que sería un folleto con informaciones básicas, lo que sería nuestra ubicación y lo que serían las redes sociales también. Muy bien, Un muchísimas gusto. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, mire, excelente. Vamos a ver acá, luego voy a pasar, acá también tenemos X. A ver cómo va X. Explorer Logistics Services. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Contame un poquitito del servicio. Bueno, nosotros somos un freight forwarder basado acá en Paraguay. Traemos carga de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, cualquier tipo de carga, sea carga peligrosa, carga general, en contenedores de 40, de 20 o tanto, cargas proyecto también, también cargas consolidadas y cargas aéreas. Cuando mencionas cargas peligrosas, ¿a qué tipo de cargas se refiere? Puede ser reactivos para laboratorios, puede ser petróleo, carbón, también químicos, todo ese rollo, cargas inflamables, explosivas, que pueden ser armas también. Armas, Armas de fuego, sí. qué bueno. No sé cuánto, contame un poquito más del mercado, todo eso, el desarrollo de actividades. Y a ver, estamos en el mercado hace 7, casi 8 años. 8 años. Sí. Acá en Asunción. Y con clientes de todas partes. Tenemos clientes de Asunción, de Ciudad del Este, de cualquier parte del país y nos ajustamos a lo que necesitan ellos. Okay. Bueno, buenísimo. Ok, entonces, sin barreras, se puede transportar cualquier tipo de objetos, objetivos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Para dónde? A través de la versión de Marandú Digital en el Facebook. Marandudigitales.com.pi, ¿verdad? Pero esto va en redes sociales. ¿Quién me va a contar algo de Pirapay? Pirapay. ¿Cómo es Pirapay? ¿Cómo está? Mucho gusto. Somos una empresa que nos dedicamos a la venta de servicios, a darle solución a las empresas, porque tenemos
una parte de lo que es la línea industrial y la línea de agro. En cuanto a la línea industrial, tenemos productos para tratamiento de aguas industriales, que serían para tratar agua de calderas, condensadores, y para tratamiento de efluentes también tenemos. Veo algunas, ¿cuál sería el nombre técnico de eso? Tajamar, Lagunas. laguna. Sí. Laguna de no. Sería un lugar donde se acumulan los efluentes y se van dosificando los productos de tal manera a reducir la carga orgánica que tiene ese efluente. Pero puede servir, por ejemplo, para la cría de piscicultura, para todo, o netamente va para una concentración, digamos así, más química. Si se reducen los niveles de QO, que es el parámetro crítico que debe estar por debajo de un mínimo, en este caso por debajo de los 150 ppm, bajo de ese nivel de concentración de la carga orgánica, el efluente se puede destinar para uso de riego y también se puede reutilizar el agua en los procesos industriales para la limpieza de los equipos. Y si es que ese parámetro está por debajo de los 50 ppm, también se puede disponer directamente en los cauces hídricos. Bueno, pero es una coincidencia entonces que sea pira en guaraní es relacionado. Relacionado a eso. Bueno, Tenemos productos destinados a ese tipo de tratamiento que estás mencionando. Sí. Toda la línea genética, somos representantes en Paraguay, entonces esos productos van aplicados a tu consumo, piscicultura. gracias. Bueno, presidente, acá también escucharon de concentración de agua, cría de peces y mucho más. Es cuestión de venir acá. Feria Empresarial de Paraguay, acá. Claro, unas máquinas acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? UPA. Cuénteme, ¿quién me va a contar qué Acá hace UPA? simulamos una cadena de suministro, esta hacemos en el segundo año. Y lo que hacemos es con Lego Mindstorm, ahí puede grabar el prototipo, armamos prototipos por grupos y programamos las funciones. En este caso tenemos el proveedor y lo que sería la fábrica, entonces con esto lo que hacemos es solicitar la cantidad del producto que queremos, puede ser 3, 2 o una pelotita. En este caso puede elegir usted cuánto quiere. ¿Cómo voy a hacer? Con este botón, este botón, presiona el número. Entonces, espera hasta que llegue la información al proveedor, ahí recibió. Entonces, la fábrica. El sensor que tenemos aquí detecta el color rojo, para, y todo esto está programado para que gire, cuántos grados tiene que girar, y todo eso. Recién nuevamente le señala que terminó, entonces ahí puede proceder a moverse nuevamente. Y allá va a recibir las 3 pelotitas al final. Qué bueno. Universidad Paraguayo Alemana. Paraguayo Alemana, presente acá en la feria. Qué bueno. Excelente. Ya. Así ahí. Bueno, genial. Muchas gracias. Buenísimo, la universidad presente acá. También tenemos mucho más acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contame de esta exposición. Este es un experimento de física. Este es un experimento de física en el que se estudia la electricidad. Acá, por ejemplo, puedes ver ahora acá. En este caso, esta pelotita, dependiendo, viste que sabes los imanes, dependiendo de si es negativo o positivo, se atraen. Y este momento, esta pelota, vos le llenas de electricidad y tiene una carga. Y toca es como va rebotando. Eso es puramente atracción por electricidad. Decime la palabra o el término electromagnético. Sí, ¿Es también? ¿Coincide con esto o no? sí, tiene que ver con esto. Es la atracción por electricidad y
Por magnetismo, sí. Es lo mismo. ¿Qué más tenés acá? También está otro experimento, Sí, del cual acá, este no es una fuente. sí, Aquí salimos la electricidad, nosotros descargamos por acá el voltaje. sí. Teníamos a 7 voltios acá. Prender nomás. Acá tenemos un motorcito por ejemplo. Y si la corriente pasa acá, tenemos Hace girar o mueve ese... así girar, así. Vos le das un empujoncito nomás y la electricidad la hace girar. Y ahí apaga. Bueno, qué sensación. Gracias. Bueno, física. Acá en la feria reserva del Paraguay también tenemos acá una máquina a ver, vamos a ver qué tipo de bueno, son 16, 17, 18, 19 de octubre. Comité Olímpico Paraguayo para ir conociendo, vamos a ver, soluciones inteligentes. SEGE tiene un eslogan súper bueno, que es soluciones inteligentes. ¿Qué tipo de soluciones va? Todo tipo de soluciones. Contame. Para mí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos en vivo para todo el mundo. Ah, mira, pues bueno. Sí. Contame qué tipo de soluciones inteligentes. Por ejemplo, tenemos nuestras codificadoras. Codificadoras para todo tipo de productos. Desde botellas de plástico, puede ser envases, pueden ser bolsas, cajas, todo tipo de materiales, vidrios. Decime, yo pongo acá el objeto, el artículo o la mercadería. Así mismo, pones acá, prendemos, Sí. y pasa por la cinta, pasa por nuestra codificadora y codifica. Este es un ejemplo. Así. Sale la codificación. Y así quedaría. Ah, sale impreso acá. Ah, Obviamente la información la elegís vos. claro, procedencia, Lote, vencimiento, contenido. código barra, Sí. QR, todo tipo. Qué bueno, ¿qué más? Y ¿Veo celular allá o qué son aquellos? son colectores de datos. Colectores de datos. Así mismo, para todo lo que es control de inventario, recepción, mercadería, cross-docking, para manejo de depósito principalmente. Etiquetas también, etiquetado. Tenemos máquinas de escritorio, semi-industriales e industriales para etiquetas. Dependiendo ya de lo que vas a etiquetar, la cantidad de etiquetas que necesitas por día, por semana, se te ve el equipo ideal. Decime, aquello que es un maletín, digamos, Adelante. de instrumentos Es una codificadora manual. Lo mismo que hacía en nuestra máquina, esto lo hace de manera manual manual. y queda así. La información que vos querés. Puede ser letras, puede ser números, puede ser código de barra. Perfecto, gracias. De nada, señor. Tecnología, acá, vamos a ver, acá viene también Uruguay. Esto no tiene mucho que ver con el ¿cómo era? Miren, está equipado acá, pero parecería que, bueno, una vez que está el casco, solucionado. Pero acá alpinismo, escalas, todo eso, miren, seguridad empresarial, vamos a ver un poquitito más acá, bueno, excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para todo el mundo. Contame un poco algunos. Este es digamos, un personal vestido totalmente. Contame lo que tiene acá. Este representa un equipo de seguridad para trabajo en altura. En altura. En altura. Este sería un arnés, este sería un portaherramienta, su soga de seguridad y por detrás tiene un retráctil, que es una anticaída. Cuando me decía altura, aquí 50, 100 metros, 200, Cuando decimos altura es a partir de 3 metros en adelante, 3 metros. cuando vas a trabajar por encima. Con 3 metros voy a tener que tener tus equipos de protección personal. ¿Y este que está acá qué es?
Este es un cabo de posicionamiento. Cabo de En el posicionamiento. caso de que vos quieras liberar tus manos, vos te anclas por una columna y conectas tu cabo acá. Entonces vos liberas tus manos para que vos puedas trabajar sin problema. Esta es una gafa de seguridad y el casco que no debe faltar en cualquier trabajo de construcción. Ok, perfecto. Y tiene atrás que tiene, digamos. Atrás tiene No, decímelo. un retráctil. Un que- retráctil. Sí, retráctil doble. Retráctil personal se le dice. Sí. Estos ganchos van por el punto de anclaje y esto se extiende 2 metros para que vos puedas caminar. 2 metros. Exacto. Y en caso de caída, él tiene un seguro. Sí. Él hace, cuando siente un impacto, él traba. Y vos te quedás ahí hasta que venga otra persona a rescatarte. Perfecto. Muchas gracias. Dale, señor. Meca Group. Sociedad Albo. Algo, sí. ¿Cómo Contame estás? algo. ¿Cómo es Albo? Hola. Acá estoy con mi compañero Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Contame un poquitito cómo es Albo o qué produce. Bueno, ¿Cómo funciona? en algo que estamos hace más de 45 años. 45 años. Sí, en el mercado. 46 años estamos. Sí, 46 años en lo que es todo el rubro de pesaje principalmente. Iniciamos con eso. Fuimos los que trajimos la primera balanza electrónica en Paraguay. La primera balanza electrónica. Sí, señor. Porque antes era con la romana y después Paraguay Alboc trajo la que es la digital, o sea, la más moderna. Qué bueno. Y si después se puede mencionar cuál fue el primer negocio que compró, digamos, o que empezó a trabajar con esa balanza. Un supermercado, una carnicería, en aquella época, ¿no? Sí, empezamos con la línea retail y después nos fuimos ya con varios segmentos de Paraguay, ¿verdad? En todas las industrias. Qué bueno. Contame, ¿qué aparato tenés acá? Tenemos todo equipos de laboratorio, equipos industriales. Sí. eh, ¿Esto qué es? esto es un digestor. Digestor. Sí. Se le carga, digamos, la sustancia, empieza a calentarse, a girar. ¿Cómo funciona? Empieza a calentar. Él lo que hace es calentar por un determinado tiempo. Sí. Luego pasa a lo que es el lavado. Él genera unos ciertos gases. Sí. Esto es, por así decirlo, si él no tuviera una junta que evite el... Trabaja con ácido. Sí, trabaja con ácido, ¿verdad? Con Entonces, él es completamente sellado. O sea, se extrae acá, se lleva allá Él, o cómo pasa. él genera allá? unos vapores. Genera unos vapores. Esos vapores son tóxicos. Entonces vos tenés lo que es un lavador de gases, pasa por acá y por así decirlo, esto se limpia. ¿Y esto qué? ¿Está con estos dos también, digamos, en el funcionamiento? Este es aquí laboratorio. tenemos Contame. Sí. Este es laboratorio, este equipo. Este va con este. Acá tenés ácido, pones tu muestra, analizas. El equipo principal de esto son tres, es un equipo de tres, es este equipo, que es un destilador de proteínas. ¿Verdad? Destilador de proteínas. proteínas, Sí, Qué bueno. con esto se determina también lo que es el tema de nitrógeno también para por ejemplo, la industria de fertilizantes. Bueno, Alimentos. volvamos a las estadísticas otra vez. Balanza electrónica, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Esto qué tipo de balanza es? Esta es una balanza de precisión. De precisión. Pero a que oro, cualquier producto, Lo que, artículo, en realidad objeto. en realidad de todo se usa en toda la industria. Toda la este industria. tipo de balanza se usa principalmente en producción, en control de procesos. No tiene un grado analítico todavía, entonces no se usa todavía tanto para los análisis de laboratorio, pero sí se usa en la industria en general, desde lácteo hasta fertilizantes. ¿Y este qué tipo es? Este es un refractómetro. Pero no es balanza. No, es un equipo, normalmente se usa para medir el índice de refracción de Bueno, líquidos. la vez pasada estaba viendo una Maletín. no, era para pesar, pero era electrónico y era así, que tenía un gancho ahí, agarra a la persona, pone acá y le indica el pesaje. Y más o menos pensé que era Algo eso. más gráfico para pesar que tenemos acá, por ejemplo, son las celdas de carga que, bueno, esta es una representación de lo que es Pesa camión. un pesacamión, ¿verdad? Y pesa camión. Sí. La plataforma está soportada por 8 de estas celdas, o hasta 10 inclusive. Normalmente tiene una capacidad de 80 toneladas, 100 toneladas.
dependiendo de lo que va a pasar por ahí, ¿verdad? Esto es una simulación nada más, pero como puede ver acá va variando el peso. Va subiendo, va bajando. Estas celdas son celdas especiales. Les quiero mostrar por acá. Esta es una de las celdas. Estas son las mejores celdas que hay en el mercado para lo que es destaque de camiones. Como puede ver, son a prueba de agua. Estas son aquí, a prueba de agua. Pensé que funcionaba con agua. No, Es solo para por ejemplo. saber nada más. Sí, tenés un peso de camiones, hay una inundación, de igual forma vas a tener tu pesaje seguro. No le Claro, pasa no nada. se suspende el trabajo, la No. verificación. no se muere tu Igual. equipo, que puede pasar como algo electrónico, ¿verdad? Lluvia, También puede funciona componer el con equipo, agua. pero esto Ok. se inunda todo, Igual el va a equipo seguir. sigue funcionando. Ok, muchas gracias. Sí. Y acá tenemos, si quieres Ah, pesarte. yo, ahora, Sí, tiene capacidad. ¿en serio? Sí. Todos Bueno, están viniendo a pesar. vamos a ver. Que está calibrado, así Wow. que no tenés. Miren, llego a 94 kilos. Sí, capaz el celular suma un poco ahí. No, pero me conviene tener ese kilo. En serio. Claro. Esto está calibrado, así que eso es lo que tenemos. 94 y algo. Tenemos acá nuestras piezas patrones. Esta es de 2 kilos. Pesa patrones. Sí. 2 kilos. 2 kilos redondos. Sí. Ah, qué bueno. Eso está calibrado. Con las piezas patrones que vos haces el sistema de calibración. 94 kilos tengo, pero yo me voy al gimnasio aún. Sí, pero es masa muscular. Sí, todo es músculo. Gracias. Gracias a usted. Taiwán. El stand de Taiwán donde, miren, están jugando. Hay una interacción a través de los juegos. Viene la persona, elige, es un juego de preguntas y respuestas de, por ejemplo, entre Paraguay y Taiwán. Por ejemplo, las donaciones, etcétera. Son preguntas relacionadas a eso y los obsequios. Son bolígrafo, paso, kepis y mucho más. Taiwán, bueno, vamos a ir conociendo un poquitito más también a Taiwán, ¿verdad? Porque Taiwán es un mercado muy importante para el Paraguay. ¿Qué tal como va todo? Yaos, Forniture, contame. De muebles sería. Muebles. ¿Qué tipo de muebles? Esto es lo Mobiliarios para espacios públicos sería. espacios públicos. Auditorios. Decime, ¿qué materiales? ¿Plástico? No, sería madera. Madera. Madera maciza. Madera maciza. Y también lo que sería acabado de aglomerado. Y él sería madera laminada. Por ejemplo. Madera laminada. De menos de 1 milímetro. Serían como entre 10 a 13 láminas que se aplastan Sí. en ellos. Pregunto porque son países ya avanzados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de repente, de cualquier tipo de objeto, ¿sabes? De repente hacen tela, hacen lo que sea. Entonces, miren, esto es madera, es natural. Esto es madera también. Madera, aluminio y espuma serían las principales. Madera con materia prima. base de aluminio y esto Esta sí es de electricidad. es una exhibición. Okay. Veo también que están, miren, teatros, auditorios de teatros, etcétera. Qué bueno. Estadios deportivos, etcétera. Qué bueno. Ok, Taiwán, buenísimo. Taiwán ofrece también, a ver, voy a aproximar también a la señora que está allá. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Cuénteme algo de... el idioma es el problema. El idioma es el problema. Buenas, ¿qué hola, tal? ¿Cómo bueno, estás? le iba a preguntar cuáles son los servicios de Arcelor. Arcelor en realidad hace lo que son las fibras sintéticas, que son sustentables, algunas son biodegradables, tienen diferentes tipos de especialidades, inclusive están los que son para hacer telas antiestáticas, para ciertos rubros, y también lo que es los teñidos, que son ya a la hora de la elaboración del hilo, ya viene con el color, entonces no pasa por el proceso de teñido, lo que hace que sea menos contaminante. Sí, estos son los hilos. Acá tenemos unos materiales que van pasando, que son los videos de cómo es el proceso,
también lo que son los tejidos más, está lo impermeable, está lo que sea más, ¿cómo se dice? Impermeable, decime, eso parece que es plástico, ¿verdad? Inclusive se utiliza lo que son las botellas PET para algunos tipos. Hay nylon, hay poliéster, hay una combinación de ellos y se utiliza lo que son las botellas recicladas y se vuelven a hacer, pasa por un proceso donde hacen hilos súper finos, sintéticos. Sí, yo estuve mirando estos reels o así, se están exhibiendo y es increíble lo que se produce ahora. Claro, y es que ahora se está tratando de ver todo enfocándose en cuidar el ambiente. Claro, entonces, ese edificio que trae ahí, Ese es el 101, el Taipei 101. Taipei 101. Sí, se llama así porque tiene 101 pisos. Sí, ¿llegaste a conocer personalmente? Sí. Contame la sensación. ¿Te subiste hasta qué piso te subiste? Hasta el último piso. Hasta el último. Hasta donde le dejan a los turistas. Wow. Pero escuchame una cosa, vení, mostrame. Hasta el último piso es... En realidad sí, hay como un lugar para poder ver que es solo vidrio y también lo que es, se puede salir hasta cierto punto nomás porque el viento es muy fuerte allá arriba. Mostrame, escuchame, ahí comienza una torre, pero veo que acá que son, esos son miradores. Sí. ¿Estuviste ahí? Sí, hace mucho tiempo sí. Pero escuchame una cosa, ¿qué te ponen? ¿Paracaídas no te ponen? No, es que es No, una eso ya no. tecnología, es una tecnología súper diferente, inclusive te van explicando los procesos y te muestran cómo hacen para que, viste que Taiwán es un país que tiene muchos sismos, mucho terremoto, entonces ellos tienen una manera de equilibrar todo eso, es otro tipo de tecnología y es impresionante. Qué bueno, contame algo más de ese edificio. ¿Qué te gustó más? El diseño de ser cautivante, ¿verdad? Sí, también. Pero Y también, ¿qué más? por ejemplo, cuando mi mamá tenía mucho miedo de las alturas y le dio impresión, no quería subirse al ascensor, pero el ascensor llega en segundos, y te ponen todo como estrellitas arriba, entonces yo le dije, mira mami las estrellitas, mira qué linda, y de repente ya estábamos arriba. Así le convencí de que se suba porque si no, no había caso. Espectacular, espectacular. ¿Vos sabés lo que? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo es el nombre? Taipei 101. Taipei 101, gracias. Bueno, Taiwán, presente acá en la Feria Empresarial del Paraguay. ¿Qué tal? Me voy a acercar también a Hola. Tupí. Sí, Ah, qué bueno. Contame algo de Tupí. súper bien. Contame de Tupí. Siempre está con una oferta. Siempre, siempre. ¿Qué más? Estamos por abrir nuestro shopping marketplace también de Tupí, sobre Uso de Ayala, no sé si llegaste a ver. Ya estamos próximos a inaugurar. ¿Se ve el día de Ike más o menos? Cerca del Multiplaza, a una cuadra del Multiplaza. Cerca de Multiplaza. Sí, y generalmente las personas cuando piensan en Tupí solamente se imaginan en electrodomésticos, pero en realidad en el marketplace de Tupí tenemos de todo, hasta balanceados para animales, prendas, calzados, de todo un poco. Qué bueno. Decime, ¿qué más compra? ¿Cuál es digamos, el artículo que más vende? Los muebles y electrodomésticos. ¿Sí? ¿Muebles tipo que sofá? Pero de todo un cama, poco, de todo un poco. Sofás y eso, Sofá, ¿no? sí. Ok, bueno, ¿qué más quieres decir? Y de todo tenemos. Todo lo que te puedes imaginar, de todo tenemos. Ok, gracias. Bueno, Cristian, qué bueno, sensacional. Eso es espectacular. Es cuestión de llegar un poco. A ver, ¿qué es esto? Otazu Weiler Rivarola. ¿Qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo. Contame la propuesta. Nosotros somos un estudio jurídico que tenemos asesoría integral en derechos corporativos, laborales, propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Sí, también. Wow, eso ya tiene relación con el lanzamiento de mi libro. Bueno, dale. Y bueno, tenemos otras áreas también como judiciales, ¿verdad? Y derechos laborales, un montón de cosas, pero en este momento lo que tenemos acá en el stand es el área de propiedad intelectual. Ok, gracias. Buenísimo, excelente. Vamos a ver, acá. CR Asociado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para todo el mundo. Sí. Contame algo de tu despacho, perdón, de tu... Ese despacho, sí. Sí. Despacho de aduana. ¿Qué han gestionado, digamos? Gestionamos, le asesoramos al cliente, le asesoramos cómo se puede retirar la carga de aduana
Y así. Le brindamos el servicio de... Contame algo que trajeron, digamos, así, No, nosotros somos el despachante de aduana. Ah, El cliente nos da el permiso de la autorización y luego nosotros tramitamos para que el cliente reciba después su carga y liberamos del puerto. ok, Y le perfecto. brindamos hasta el depósito del cliente. Decime, ¿cuántos años estás diciendo? Ya, 8 años ya. Decime, dentro del gremio, digamos así, ¿cuántos años tiene el más antiguo, digamos? Por ahí se puede mencionar, ¿no? Porque viste allá en el puerto de antes. ¿no? Sí, el que era el antiguo. Sí. Serían ya más de... Algunos tienen más de 50, 30, 40 años, así. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, de paso de aduana también. Bueno, acá, sí, Senatur presente, Secretaría Nacional de Turismo, Energía que Conecta. Senatur, y también acá. ¿Qué tal? ¿Puedo sentar un ratito? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Este es un espacio, ¿cómo se llama este espacio? El espacio de ProPlus. ProPlus. Sí. Ah, de plástico. Contame. Son productos de plástico, De plástico. sí, somos fabricantes. Sí. Somos fabricantes de plástico de una empresa boliviana. Boliviana. Que está hace 1 año y medio, 2, máximo en Paraguay. Se encarga de hacer todo lo que son sillas, tachos para basura, acomodadores, todo lo que sea plástico. Todo lo que sea plástico. Eso, justamente. Cucharitas, de tenedores también, termos. Sí, todo lo que sea Mira qué plástico. lindo, qué bueno. Ah, las escobas también. Escobas, sillas, Escobas sería. sí, todo de alta calidad. Excelente. Sí, así. Sí, qué bueno. Sí, es una empresa alemana. Una empresa alemana Sí, y sí, trae productos alemanes. trae productos de Alemania. Decime, cuando vos decís Alemania, a Berlín o Leverkusen, ¿dónde? De eso mismo no Bayern, estamos tan informados todavía. Bueno. Pero sí tenemos varias sucursales en varios países. En Varias Perú, Bolivia, en Paraguay. Y acá en Paraguay tenemos varias ciudades. Tenemos Ciudad del Este, en el Mercado 4. Acá en San Lorenzo también. La empresa. Sí, y escuchame, ustedes están, digamos, también con un juego donde el público se aproxima. Este es nuestro juego. ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se juega? Sí. Hay que hacer, tenés 30 segundos para ¿Qué tengo que hacer asignar. como público? Tenés que memorizar y encontrar el par. Tenés que memorizar dónde están sus pares. Por ejemplo, este con este, así. Sí. Este con este. ¿Y qué me llevo el premio como público? Bolígrafo, llavero. Bolígrafo, llavero. ¿La silla también puedo elegir? Esas son las muestras. Bueno. Está buenísimo. Sí. Ok. Bueno. Y este con este. Y ahí Ok. gana. Gracias. Bueno, interacción total acá en... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo va todo? Skipco. Skycope. ¿Qué ofrece Skycope? Tema de servicio de rastreo para control de flota, solución logística y también tenemos un servicio que es para vehículos particulares que se llama Recovery, que es enfocado a vehículos de uso particular que puede controlar mediante una app, descargando la aplicación en el celular, sabe si está prendido, apagado, tiene el recorrido, el movimiento de ese vehículo y en el caso de lo que es para flota, solución logística para camionería terrestre y también Mercosur, cobertura nacional y roaming Mercosur. ¿Se puede mencionar algún barco también o no? ¿Buque o no? Hay remolcadores, pero eso sí es de cobertura nacional, que últimamente está ya agregado más o menos al servicio que tenemos también y enfocado a maquinarias agrícolas de uso para vial, construcción vial y le vuelvo a repetir que más importante el tema enfocado a
vehículos, digamos, para control logístico, ¿verdad? Camiones que hacen recorridos nacionales de distribución, diferentes tipos de distribución, ya sea combustible líquido y gaseoso, y también los que transportan productos refrigerados, perecederos y todo lo demás. Ok, gracias. Gracias, buenísimo. Bueno, una tecnología satelital, entonces, para asegurar el tránsito, la llegada del producto. Unión Industrial del Paraguay, ¿qué tal? Permiso, estamos en vivo para todo el mundo. Decime, ¿cuál es la propuesta de tu stand? ¿En qué sentido? No, ¿y qué En estás este haciendo caso, allá? este pabellón Sí. se centra en las empresas de servicio que brindan servicios. Por eso que la UIP está dentro de No, este pabellón. sí. O sea, es la organizadora, pero también está mostrando sus servicios. En este caso, los consultorios. Acá, por ejemplo, tenemos todo un panel que explica todos nuestros servicios. Tenemos los requisitos para asociarse, si es que son empresas, si es que son industrias, si es que brindan servicios. Tenemos nuestros proyectos también. Decime, ¿tenés un dato, una estadística? Porque me parece que superaban 200.000 empresas. Tenemos más de 3.000 empresas y más de 101 gremios en estos momentos. Socios dentro de la UIP. Qué bueno, ok, gracias. Entonces, para informarse cómo continúa o las innovaciones que puede haber. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, señor? Serincar, servicio logístico, estamos en vivo para todo el mundo. Buenas. ¿Qué tal? Contame algo de tu stand, del servicio tuyo. Súper. Serincar trabaja todo lo que sea la parte logística. Logística. Nosotros tenemos unidades propias y también tercerizamos. Hacemos el servicio de flete terrestre en lo que es importación, exportación, carga nacional también. Y trabajamos con varios países, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia llegamos a hacer también, con todo tipo de unidades, refrigeradas, carga seca, carga peligrosa y también contenedores marítimos, portacontenedores, carretas y saldo. Entonces, todo lo que sea nacional también cubrimos con lo que es el reparto. Así es. Qué bueno, muchísimas gracias. Servicio de logístico acá. Miren, acá está la Cámara de Comercio Paraguayo Colombiana. Colombia, tu país también, ¿dónde está? ¿Qué tal? Buenas tardes, permiso. ¿Cómo va todo? ¿Usted es colombiano? Bueno, cuénteme de la Cámara de Comercio, ¿cómo va? Acá mi compañera puede explicarte. Ah, ella es. Araceli, por favor. Bueno, Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para todo el mundo. Contame algo de la Cámara de Comercio Paraguayo Colombiana. Sí, la Capacol es una organización privada sin fines de lucro. Lo que busca es reunir a todos los inversionistas, empresarios y empresas para crear relaciones bilaterales, tanto con Colombia como Paraguay. Y lo que se busca es llegar a expandir el turismo, la marca país de ambos países. Decime, ¿cuántas empresas o industrias de Colombia están en tu lista o están en la lista o en la Cámara de Comercio? Sí, actualmente yo soy una asistente externa de lo que sería la Capacol, pero mi compañera, la gerente general, sí, cuando esté presente, María, entonces, sí, vamos a conversar con ella. dale. ¿Cómo No sé si quiere que le dé sí, su cómo tarjeta. No, perfecto, ya tengo los datos. Bueno, son 4 días, 16, 17, 18, 19 de octubre, que es continúa la feria hasta el próximo domingo. 4 días y vamos a mostrar entonces a tu gerente Claro para que ir sí. compartiendo más información. Ella llega en una hora luego, entonces Bueno. vamos a poder conversar con ella con todo gusto. Ok, ¿Le quiero tomar algún café? ya vemos. Voy a hacer voy a completar un poquito el circuito y vengo. Acá también la Embajada República Dominicana, que estuvo también en Senatur, está presente acá con su stand. También tenemos acá, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Gas Metal. ¿Cómo le va? Contame, ¿qué tipo de gas? ¿Cómo es? Gas Metal. Bueno, nosotros somos una empresa 100% paraguaya, ¿sí? Del rubro industrial y el rubro medicinal. Ofrecemos gases como oxígeno, CO2, argón, nitrógeno como Moravel, gas mix, acetileno. Tenemos en formato gaseoso y en formato líquido. Y esto más que nada son nuestras capacidades. Tenemos en cilindros, ¿sí? Y también en formato termos criogénicos. Acá vendría a ser el producto en líquido.
y en este caso vendría a ser producto en gaseoso. Decime, este material que me estaba diciendo, que es gas metal, ¿se utiliza en dónde, digamos? ¿O qué tipo de empresa, industria o servicio de salud? Prácticamente nuestro rubro es muy amplio, ¿sí? Como venía comentando, cubrimos rubro industrial, también como medicinal. Podemos estar en los sanatorios, hospitales, brindando el servicio de oxigenoterapia, oxígeno medicinal, o en rubros de astilleros, metalúrgicas, rubro gastronómico. La verdad que nuestro rubro es muy amplio, tenemos una gran cartera de clientes que están por suerte a gusto con nosotros y nosotros encantados de brindarles nuestro servicio. Qué bueno. También hay una interacción porque hay un juego acá. Sí, por supuesto. ¿Va a venir a jugar? Bueno, voy a venir a jugar. Cuando guste. Y tenemos acá Nuestro hombrecito. un uniforme para Soldadura. Este vendría a ser el equipo de seguridad de lo que sería el ejemplo de un soldador. ¿Sí? Acá vendría a estar todos nuestros equipos, esto vendría a ser nuestros insumos. Aparte de nosotros ofrecer los gases, también ofrecemos los equipos, ¿sí? Que vendría a ser los cilindros, las mangueras, los reguladores, como verá acá en nuestros estanes de arriba. Tenemos los picos de corte, tenemos reguladores, válvulas, mangueras. O sea que estamos bastante equipados para cualquier rubro que el cliente solicite. Qué bueno, en este momento, ¿verdad? Bueno, excelente. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Cuando guste. Y también los juegos. Están los juegos para divertirse. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo. ¿Qué tipo de juego es este? Bueno, vamos a ver si conversamos allá. Acá, bolitas. ¿Ya hace falta cuánto para ganar? 72. Pero ya te van a agarrar. Ya te van a agarrar. Este es tuyo. Vamos a buscar los 6. Está todo el 6. Tiene 3, 7, 10, 14, 16, 19, 22, más 6, 28. A ver, 28. Tiro gratis. Yo creo que 28 y 32. Qué bueno. Ahora, pero permítame. Ahora voy por los 100 Mira lo que dice acá. Pero miren los premios. ¿Qué pasó? Vamos a ir a ver cómo Ibra Flex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, permiso. ¿Cómo va todo? Cuénteme de la empresa. ¿Usted me puede mencionar? ¿Cómo? De la empresa. Sí. ¿Qué me puede mencionar? Somos representantes de la marca Ibraflex. Somos los, ¿cómo se dice? Fabricantes de banda transportadora. Estamos en la fábrica que es en Chapecó, Brasil, que queda a 700 kilómetros de Asunción. Estamos hace 2 años en una sucursal en Limpio y hacemos todo lo que se transporte para la industria. Como pueden ver ahí también hacemos los software clasificadores, puede ser por QR, puede ser por código de barra, por material, color, peso. Y tenemos también los transportes de cadena que se usan en la bebida. Tenemos la parte de los pollos, también los frigoríficos de pollo. Estamos en los últimos grandes proyectos que se hizo en Paraguay de frigorífico vacuno, en el frigorífico Los Lazos, que se está construyendo, y el frigorífico Victoria, donde estamos 100% con nuestra marca. Ok, gracias. Dale, gracias. Bueno, así compartiendo entonces servicios, tecnología, juegos, acá en la FEPI, Feria Empresarial del Paraguay. Excelente. Una propuesta mejor que otra y para pasarla bien. Bueno, estaba mencionando Senatur, presente acá. Senatur, para ir conociendo cada vez más nuestro país, para ir a visitar a cada espacio, cada ciudad. Miren, producciones buenísimo también. Senatur presente acá, en la Feria Empresarial del Paraguay. Excelente. Bueno, vamos a estar ampliando, sin lugar a duda, pero son 16, 17, 18 y 19 de octubre.
Comité Olímpico Paraguayo, FEPI, Feria Empresarial del Paraguay 2025. Vicente Galdeano Venegas para compartir con ustedes en vivo este gran evento.